Para esta parte quiero mostrarles un, un video, un video que está acá, que es bajo el tema que voy a estar compartiéndoles la palabra en esta noche. Espero que voy a ponerlo esperando que todos puedan ver el video. Amén. Maestro, ¿no ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Amén. Espero que cada uno hubiese podido ver el video. Ahorita lo que le voy a hacer es poner una presentación en PowerPoint sobre el tema que voy a estar trabajando, ¿verdad? El tema Jesús calma la tempestad. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Qué maravillosa es la palabra de Dios, qué maravillosa es esta enseñanza que Dios nos muestra aquí en su palabra en Mateo del 8, del 23 al 27, porque aquí estamos viendo que Dios nos muestra que Él va más allá de las fuerzas naturales, que Dios nos muestra que Él es un Dios sobrenatural. Dice Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lo que nosotros vemos es algo natural, por eso tenemos limitaciones, por eso tenemos un límite para nosotros. Pero para Dios, Dios percibe lo sobrenatural. Por eso es que es un Dios de los imposibles. Por eso es que Él ve más allá de las situaciones. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en la Biblia. Hay muchísimos ejemplos que nos hablan de esto, pero quisiera mencionar el caso de Elcana y Ana, ¿verdad? Ana, la madre de Samuel. Era una mujer que no podía dar hijos a su esposo, no le podía conceder un hijo, porque
ella no podía tener hijos, pero para nosotros es algo imposible, más para Dios todo es posible. Y Dios se lo concedió, un hijo a ella. Entonces vemos cómo este Dios se mueve sobrenaturalmente en cada situación en nuestra vida. Dios se mueve poderosamente sobre cada una de nuestras circunstancias. Y aquí lo vemos con una gran muestra. Dice el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ese es el inicio de todo. En esa parte donde dice, le siguieron. Ahí es el inicio de donde toda vida cristiana inicia, ¿verdad? Donde todo cristiano dice, aquí comienza todo. Cuando decidí comenzar a seguir a Cristo. Cuando decidí caminar hacia Cristo. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, es ahí cuando nos damos cuenta que es donde todo inicia, al igual que los discípulos, ¿verdad? Al igual que los discípulos ahí en la barca, cuando le seguían. Y tenemos nosotros también, como dice esa imagen que estoy mostrando ahí, como una misión, ¿verdad? De entender que si Jesús me invita a la barca, es porque nos dice que estará conmigo. Y es ahí donde empieza todo el caminar del cristiano, todo inicio del cristiano, ¿verdad? Donde empiezo a creer y a entender que si yo lo sigo a Él, Él estará todos los días de mi vida conmigo. Si yo lo sigo a Él, si yo me dedico a Él, Él estará todos los días de mi vida junto a mí. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, pero dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, en cada problema, en cada enfermedad, hasta el día de nuestra muerte, ahí nosotros que podamos estar convalecientes, Él estará con nosotros en cada momento de nuestra vida. Qué maravillosa es esta palabra, maravillosa es esta palabra de Dios que nos enseña, que nos instruye. El verso 24 dice, y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice que había una tempestad grande y nosotros cuando decidimos seguir a Cristo, pensamos que ya ahora sí, todo es bonito, todo es color de rosa, todo es maravilloso, todo es lindo, ¿verdad? Para el cristiano ya no va a tener que pasar ninguna situación adversa. Pero dice que apenas empezaron a andar en el mar, en la barca, las olas, hubo una gran tempestad y olas cubrían la barca. Eso quiere decir que para nosotros en nuestro caminar van a haber grandes tormentas. En lo que Dios nos ha dicho, van a haber grandes tormentas. Es decir, van a haber grandes situaciones que son imposibles para nosotros. Y creíamos que cuando íbamos a subir a esa barca con Cristo, todo iba a ser gozo y felicidad. Pero no. Hay una gran tempestad. Mateo en la parte esta de Mateo, Mateo nos dice que olas cubren el barco. Marcos dice que anegan la barca. Y Lucas dice que que había viento y que ellos estaban en peligro en esta situación de cuando subieron y había una gran tempestad. Muchas veces la tormenta nosotros la vemos de diferentes formas. Unas veces lo vemos más grande que otras, más peligrosa la situación, más peligroso el problema, más peligrosa la afectación sobre nuestra vida. Depende cómo nosotros enfrentemos esa tormenta. Esa tormenta es grande, sí, o esa situación, ese problema que yo estoy enfrentando es grande. Nos han dicho muchas veces que cuando nuestro problema, cuando nuestra tormenta, cuando nuestro llamado es grande, es porque es grande también lo que sabe mejor, la victoria. La victoria también va a ser grande.
Entonces, ¿cómo podemos comparar esto? David versus Goliat. Si nos acordamos de David versus Goliat, nos damos cuenta, ¿verdad? Que David tenía que enfrentar una gran tormenta. David tenía que enfrentar un gran gigante, tenía que enfrentar un gran problema. David tenía que enfrentar una gran enfermedad. Enfrentando esa situación adversa a su vida. Y David sabía que después de enfrentar al gigante iba a tener no una victoria pequeñita, iba a tener una victoria grande, una victoria poderosa. Así es la situación en nuestra vida, así las tormentas en nuestra vida nos demuestran que al final de todo proceso usted va a tener una victoria y una victoria grande. Dice también Mateo, Marcos y Lucas, todos señalan que Jesús dormía. Dice, pero él dormía. Muchas veces creemos o pensamos o sentimos que Jesús está dormido. Esa es nuestra perspectiva de que él duerme. Y esa imagen que les pongo ahí dice, Jesús está dormido en tu corazón. ¿Estará Jesús dormido en nuestro corazón? ¿Será que ahí lo ponemos, ahí lo tenemos dormido? ¿Por qué lo dejamos dormir? Porque no hablamos con él, porque no nos acercamos a él, porque nos gusta más las cosas del mundo, nos gustan más las cosas materiales y dejamos a Jesús dormir, dejamos a Jesús que él se duerma en nuestra vida espiritual, dejamos a Jesús de lado, lo apartamos a él. Entonces es por eso que podemos decir que Jesús está dormido. Y entonces me pareció a mí extraño que todos los tres decían lo mismo, que Jesús dormía, ¿verdad? Entonces yo me dediqué a buscar y dije, tiene que haber una explicación acá para esa situación que dice que Jesús dormía. Y me pareció extraño y busqué en los tres apóstoles que hablan de Cristo en esta situación, Jesús calma la tempestad, y donde estaba viendo que dónde estaba Cristo, y lo encuentro en Marcos 4:38. Marcos 4:38, en el verso 38 nos dice una palabra clave. Dice el verso 38, y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La palabra clave está ahí. Estaba él en popa. Estaba Cristo en popa. ¿Qué quiere decir que estaba en popa? ¿Dónde es la popa? Si nos ponemos a analizar y a entender dónde es la popa, nos daremos cuenta que es adelante de la barca. ¿Qué quiere decir entonces que Cristo esté adelante? Que Cristo debe estar adelante en tu proceso, que Cristo está adelante en tu problema, que Cristo está adelante en tu enfermedad, que Cristo está adelante de todo. Él va como poderoso gigante delante de nuestra vida. Así es como debemos de tenerlo nosotros en la barca. Y sabemos que cuando subimos a la barca con Él, Él está adelante. Una reflexión que vi por ahí, dice en Segunda Reyes 19, el verso 35, que un solo ángel derrotó a 185,000 soldados asirios. En la Segunda de Reyes 19:35, en una sola noche. ¿Eso qué quiere decir? Que si la noche tiene 12 horas, el ángel mató a 15,416 asirios. Y si la hora tiene 60 minutos, el ángel mató a 256 asirios en un minuto. Y si lo dividimos en 60 segundos, el resultado es 4. 4 asirios por segundo. Esto quiere decir que el ángel de Jehová es capaz de protegernos de frente, por detrás, a nuestra derecha
y a nuestra izquierda. Es decir, que en un solo segundo cumple lo que dice la Biblia en Salmos 34, verso 7. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando Dios va delante de nuestra vida, cuando lo colocamos adelante de la barca, nuestros ojos siempre nos van a engañar, nuestros ojos naturales siempre nos van a engañar, pero los espirituales no. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no es como lo veamos la situación, es como nosotros la entendamos. Dice esa imagen, pon a Jesús al frente de tu barca, pongámoslo en popa. ¿Qué quiere decir? Que no es como veamos la situación, sino es como la entendamos. Volvemos de nuevo a David versus Goliat. David podía ver la situación terrible. De hecho, que todos los israelitas la veían terrible. Nadie quería ir a pelear contra el gigante Goliat. Nadie quería enfrentarse al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque todos estaban viendo con sus ojos naturales el problema. Todos estaban viendo con sus ojos el enfrentar a un gigante. Y David no lo estaba viendo así, David lo estaba entendiendo. Lo estaba viendo con sus ojos espirituales, con el entendimiento que si Dios va adelante como poderoso gigante, nada te puede hacer frente. Igualmente, entonces, como Cristo iba haciendo ahí, como iba Cristo en la barca, trabajando con sus discípulos. Y nosotros a veces lo tenemos por dormido en nuestro corazón y no lo ponemos a Él en el lugar que debe estar. Adelante, en popa, de primero. Y dice el verso 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Se hizo una gran tranquilidad, dice la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que mientras Cristo esté delante en nuestra vida, mientras Él tenga el control de todo, todo va a estar bien. No hay mejor lugar donde poner nuestra dirección, nuestro mando, que en Cristo. No hay mejor lugar que no en sus manos, que Él esté ahí teniendo el control de toda situación. Dice que de una vez calmó el mar, cesó el viento e hizo una gran tranquilidad. Entonces, mientras Cristo esté en nuestra vida, delante de nosotros, Él cuidará de nosotros. Dice la imagen que les muestro ahí, Jesús está en la barca, no temas. Mientras Jesús esté ahí en la barca, no debemos de temer, porque Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Y dice el verso 40 y el 41, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y le decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Aquí vemos que Dios, al decirle a sus discípulos, ¿por qué temieron? ¿Cómo es su fe? Les pregunta. Es porque Dios también quiere que usted y yo apliquemos esa autoridad que tiene Él, esa misma autoridad que Cristo tenía.
quiere que usted y yo la apliquemos en nuestra situación de enfermedad, la apliquemos en nuestro problema, en nuestro proceso, en nuestra vida diaria. Dios quiere que apliquemos esa misma autoridad en nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Entonces, Dios permite el proceso que estemos afrontando. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea aumentada, para que tengamos oportunidad de hacer crecer nuestra fe en nuestra vida, con nuestros problemas. Entonces, Dios permite el problema para que nosotros también tengamos autoridad sobre estos problemas, para que logremos entender que toda esta situación, toda esta autoridad viene delegada de Dios bajo su identidad en Cristo Jesús. ¿Qué es lo importante de esta situación? Tenemos autoridad. Sí, claro, usted tiene autoridad, pero usted tiene autoridad cuando usted tiene una identidad en Cristo. Cuando usted dice, soy hijo de Dios. Cristo tenía esa autoridad de ser el hijo del rey y él lo sabía y por eso aplicaba esa autoridad en diversas circunstancias de su vida. Lo aplicó como lo vimos aquí con la naturaleza. Aplicó esa autoridad sobre la naturaleza. Aplicaba la autoridad sobre demonios. Aplicaba la autoridad sobre enfermedades. Y aplicaba esa autoridad sobre la misma muerte. Sobre la misma muerte es que Jesús aplicaba esa autoridad. Dice en la primera de Corintios 15, el verso 55 al 57. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde sepulcro? Tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de todo el caminar de Cristo, de todo ese esfuerzo en la cruz, esa batalla en la cruz, de tener autoridad sobre la muerte. Al tener autoridad sobre la muerte, nos ha dicho, esta misma autoridad que tiene Cristo, la tenemos nosotros. Solo que falta que usted se levante y lo crea y que tenga la identidad en Cristo Jesús. Conociendo todo eso, dice el verso 3, en Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío, sino ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es esto, la identidad. Ya en Gálatas nos muestra que ya no somos judíos, ya no somos griegos, ya no somos costarricenses, ya no somos nicaragüenses, españoles, estadounidenses, ya no, sino somos una sola identidad registrada, como dice ahí, en el reino de los cielos. Una identidad como hijo de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Entonces somos identidad de Cristo. Cuando usted cree esto y es aceptado esto, usted es comprado con la sangre de Cristo. A usted le pertenece a Él para vivir en libertad, rompiendo toda cadena sobre su vida y siendo sacrificio vivo, aceptado para Cristo Jesús y para decir que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, esto de identidad nos recuerda cosas muy importantes. La primera cosa que nos recuerda es que soy perdonado. Cuando tengo identidad en Cristo, soy perdonado. Ya todos mis pecados son olvidados.
ya todos nuestros pecados son enterrados. También otra cosa, que cuando yo tengo identidad es porque soy amado porque Él me amó primero. Cuando yo acepto a Cristo, tengo esa identidad de Cristo, sé que soy amado por Dios, porque soy su hijo. Soy libre de toda cadena de opresión del enemigo, todo lo que era antes, ya no. Ahora soy libre de alcoholismo, del cigarro, libre de drogas, libre de todo, todos los deseos de la carne. En eso nos muestra que hay libertad. Y lo más importante es que soy salvo. Dicen, su identidad nos quiere decir que somos salvos y coherederos en Cristo Jesús. Entonces, por medio de esta identidad viene esa autoridad de Cristo en mi vida. Por medio de esa identidad yo recibo a Cristo y me es dada la potestad y autoridad de Dios Padre. ¿Para qué? No para hacer lo que a mí se me venga en gana, no. Para hacer la voluntad de Dios. Para eso es que tengo la autoridad. No es para mi conveniencia, no, es para la voluntad de Dios. Entonces, en cada uno de nosotros tenemos esa misma autoridad que mostró ahí. Por eso Jesús se levantaba con esa, podemos decir que con ese enojo sobre sus discípulos, porque ellos tenían que tener esa misma autoridad sobre ellos, sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Entonces tenemos esa misma autoridad, solo hay que romper lo que nos evita avanzar. Lo que no nos permite avanzar hay que romperlo. Hay que poner todo delante de Dios, ir abriendo caminos para el propósito de Dios en nuestra vida. Yo quisiera también compartirles un video que tengo por acá sobre lo que es identidad en Cristo Jesús, para que veamos y entendamos un poquito más. Es muy importante comprender nuestra posición en Cristo, ya que tenemos un enemigo muy astuto, Satanás, y en la primera oportunidad tratará de hacer que nuestra autoestima decaiga y así llevarnos al fracaso espiritual. Pero, ¿realmente tenemos una posición en Cristo o es solo una ilusión del creyente? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Soy hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin duda alguna, un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia, y más cuando se trata de un hijo en la familia de Dios. Soy templo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 nos dice que cada creyente es templo o lugar de habitación de Dios. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, pertenecemos a Dios. Si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? La respuesta es no. Y esto lo encontramos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Soy santo. Filipenses capítulo 4 versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2, Pablo escribió a los santos en Cristo Jesús. Los santificados son los creyentes, cuya santidad no viene por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. Dios nos apartó de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 nos dice que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo, es decir,
lo incorpora al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se refiere a la Iglesia universal, o sea, a todos los creyentes de todo el mundo. He muerto al pecado. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora en Cristo estamos en constante arrepentimiento de nuestros pecados, en una relación directa con Dios. Soy libre de condenación. Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Justificado quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo. A muchos cristianos les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado. Por lo tanto, siguen recriminándose por sus pecados. Este sentimiento de culpa no les permite encontrar la victoria en Cristo. Por eso es importante comprender que Dios te ha perdonado y que has sido justificado en el momento que recibiste a Cristo, y no por méritos propios, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Recuerda que ahora en Cristo eres especial. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya sabes quién eres en Cristo, cuál es la identidad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte y activa la campana para recibir futuras notificaciones. Ah, y recuerda. Esto, de este proceso de Cristo, ¿verdad? Cuando subimos a su barca, cuando decidimos caminar con Él, sabemos que Él va a estar en todo momento cuidando de nosotros, así como cuando un padre sale con sus hijos, ¿verdad? Y cuando un padre va enseñando a sus hijos, Él va cuidando de cada uno de nosotros en diferentes situaciones, circunstancias. Él va cuidando de nosotros. Pero el padre también sabe que el hijo tiene que empezar a agarrar confianza. Sabe que el hijo tiene que empezar a agarrar autoridad, empezar a madurar. Y todo eso que el padre nos va enseñando, nosotros debemos irlo aprendiendo. Sabemos que eso es un proceso que conlleva a un crecimiento espiritual en nuestra vida, pero siempre es importante tomar el control en toda situación, todo lo que afecte contrario a nuestra vida. Fue la pequeña enseñanza que les traía para el día de hoy. Les agradezco mucho, ¿verdad? Por escucharme, por ponerme esa atención. Y ahora los dejo con mi esposa que tiene a cargo la dirección. Amén.